Muchas veces, al emprender un proyecto, dejamos a nuestro alrededor una estela de desastres. Absortos como estamos en cumplir nuestros objetivos, no reparamos en el daño ocasionado por nuestras acciones, y si lo hacemos, nos empeñamos en restarle importancia. Daños colaterales, una expresión popularizada por los presidentes de Estados Unidos para minimizar las muertes de civiles en sus guerras contra países en desventaja, constituye un eufemismo para todo aquello que se destruye sin miramientos, ya sea la vida de los niños iraquíes en una ofensiva militar, la salud de la gente en beneficio de la industria farmacéutica o la privacidad de una familia cuando uno de sus miembros se convierte en figura pública. El tema de nuestro dossier surge de una convicción. Esa zona de perjuicio soslayada, esas víctimas ocultas bajo el peso aplastante de nuestra voluntad, merecen que las reconozcamos. Bienvenidos Joaquín Díez Canedo, arquitecto y geógrafo Jerónimo Díaz. ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Muy bien, gracias por invitarnos. Perfecto. Hoy nos toca interesarnos por la palabrota gentrificación y sus daños colaterales. Para situarnos un poquito, ¿qué les parece si les hago 4 preguntas de respuesta muy breve, como para situarnos un poco en qué es y un poco quiénes son ustedes, cómo ven las cosas? Y luego, entonces, sería, ¿qué palabra en español equivale para ustedes a gentrificación? ¿Qué podría ser un sinónimo o un adjetivo? Yo diría desplazamiento, me parece, ¿no? ¿Desplazamiento? Porque, sí, desplazamiento definitivamente. Elitización, para complementar. Elitización, perfecto. ¿Cuál es el barrio más gentrificado que conocen? En la Ciudad de México yo diría la Condesa. La Condesa. La Juárez también es otro proceso como muy específico, ¿no? A ver, ¿podrían mencionarme 3 primeras cosas que les hacen notar que un barrio está gentrificado? Desarrollo inmobiliario como muy particular, como muy... ¿Sería como mucha construcción? Sí, pero de un tipo muy particular, ¿no? De un desarrollo como de una cierta estética, digamos, muy chic, no sé cómo decirlo. Y hay etapas, ¿no? O sea, tal vez antes de llegar a esos grandes desarrollos que menciona Joaquín, pues ver casas bonitas, pero antiguas, pero tapeadas, ver cierto deterioro, ¿no? Que es una condición para que... Un deterioro que es la condición previa a la gentrificación. Desarrollo inmobiliario, una más. Pues ¿Algún tal tipo de vez establecimiento? típicamente se ha señalado mucho a los artistas que llegan con, no sé, con muebles hechos de pallets, que en realidad ahí tal vez valdría la pena profundizar en el debate, porque luego se les ha echado mucho la culpa a los artistas cuando pues, son solo un síntoma de un primer momento de gentrificación, claro. ¿no? Como cabeza de lanza, ¿no? Claro. De la gentrificación. Como de recuperación de barrios también. O sea, bajo esa es muy problemático el término recuperación, pero un poco como... A veces incluso inyectados por en el caso del centro histórico, por las fundaciones de Carlos Slim, claro. Puestos directamente a la par de grandes inversiones inmobiliarias y a veces más espontáneos. Gente que llega atraída por los precios bajos y por la calidad cultural de espacios patrimoniales, ¿no? Antiguos. Perfecto. Una última pregunta rápida. En su camino por el mundo, ¿se han sentido alguna vez agentes de la gentrificación? ¿Partícipes? Totalmente, sí. Supongo yo sí. Pues yo ni siquiera tengo casa propia, pero hay, digamos, en la parte cultural y llena de clichés, pues viví mucho tiempo, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, que ahí se habla incluso de estudentificación, ¿no? Los británicos, porque los estudiantes también generan dinámicas inmobiliarias, elevan los precios de las rentas, etc. Pero de ahí a sentirse culpable por rentar en la ciudad, pues entrar en un Starbucks y comprar, ¿podríamos llegar a decir que es ser parte de la gentrificación, apoyar la gentrificación? Pues no sería muy decirte. excesivo. Más bien es mudarse como al barrio de moda, ¿no? Yo creo que es más una cosa como a los barrios donde es más barato y como que vas expandiéndote ahí, ¿no? Bueno. Y que claramente están ocupados por poblaciones que son de ingresos, de menores ingresos, ¿no?
Ok. Yo creo que Vámonos sí vale más la a fondo. pena consumir o sea, si te vas a un barrio en donde hay una economía popular, pues consumirle a esa economía popular, ¿no? No al Oxxo, no a las tiendas Claro. de servicios que van entrando. Muy bien, pues vamos a hablar un poco de todo esto. Vayámonos un poco más a fondo sobre qué es la gentrificación. ¿Podrían ustedes explicarnos el proceso? ¿Qué se ve? ¿Qué es? Bueno, a mí me gustaría hacer un poco de historia para Vale. que la gente que nos escucha entienda que, bueno, este concepto sí se nos ha impuesto un poco del mundo anglosajón, Totalmente. pero vale la pena rescatar porque es un concepto a través del cual se ha dado un debate muy fuerte en sociología urbana, en geografía, en los últimos 70 años. Aparece en la literatura por una socióloga marxista, ella era alemana, Ruth Glass, que se muda a Inglaterra, específicamente a Londres en los años 60, publica London Aspects of Change, donde cuenta justamente que está viendo cómo se modifica un barrio y utiliza esta palabra de gentrificación, que no inventa totalmente, sino que yo estuve rastreando y parece que era un concepto que ya existía desde el siglo XIX para hablar de la gentry, era como la pequeña nobleza rural, que no era la gran nobleza, pero como una pequeña entre burguesía y nobleza. Y según Immanuel Wallerstein, era más una categoría en formación que una clase social en formación. Obviamente con la revolución industrial, pues el campo inglés que queda medio abandonado de esa nobleza que se muda hacia las ciudades. Y entonces lo que hace esta socióloga es decir, bueno, aquí en estos barrios obreros de Londres, justamente se está mudando esta pequeña nobleza rural. Haz de cuenta que aquí llegará gente de pronto de pequeñas ciudades de Morelia y quieren reconstruir su hábitat medio rural y ponen tronquitos bonitos en sus casas en la colonia obrera, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces ella inventa esa palabra para describir algo, pero no le mete teoría, ¿no? Y ya el proceso de donde empiezan a haber una lucha teórica por la definición, la explicación del fenómeno, se da entre marxistas, Neil Smith, más en la corriente de David Harvey, y por otro lado gente que habla más de los aspectos culturales y de los cambios sociodemográficos que ocurren en la civilización Cambios británica. sociodemográficos sería la gente, o sea, estás hablando de una modificación, gente que se mueve a un barrio, y el cambio demográfico entonces también es la gente que se sale de un barrio. Sí, tal vez no fui suficientemente claro, Sí, pero tal pero vez es un poco Joaquín el tema puede de los complementar ahí. Digamos, acá en la Ciudad de México, para hablar como de las particularidades locales, definitivamente tiene que ver con el sismo del 85, que se despuebla el centro bastante, o sea, la gente se sale del centro. Que el centro, digamos, los centros urbanos en general tienen muchas ventajas porque están muy bien conectados en términos de transporte, hay muy buena infraestructura, hay muy buena densidad, digamos, quiero decir, como tienen capacidad para densificarse bastante más, o sea, para construir más. Y definitivamente se reocupan, o sea, se ocupan por poblaciones de menores ingresos, ¿no? Las zonas céntricas de la ciudad. Me refiero a La Juárez, La Obrera, etcétera, ¿no? Y de repente lo que empieza a suceder, sobre todo con esta ley que se llama el Bando 2 de López Obrador, que intenta redensificar el centro, es que de repente lo que empieza a haber es incentivos para los grandes desarrollos inmobiliarios para invertir en el centro. Pero, digamos, con esta cosa que se llama la norma 26, es muy complicado explicarlo, pero era una cosa que buscaba promover la construcción de vivienda accesible. Resulta que siempre había un engaño y siempre se vendía a otro público de mucho más ingreso, ¿no? Era un poco eso. Entonces, todo tiene que ver con una cosa como de... palabra Sí, totalmente. interesante en este No, caso. totalmente, porque además los procesos siempre en Londres, por ejemplo, se llaman procesos de regeneración urbana. Aquí se llama revitalización, aquí se llama recuperación, vamos a Que recuperar son el centro términos histórico. positivos, muy distantes a los que ustedes mencionaron en un inicio. Exactamente, sí. O sea, como que hay una estrategia definitivamente de ponerles estas como grandes palabras, de decir, claro, es que hemos olvidado nuestros espacios y de repente lo que resulta es que O sea, hay estás diciendo que hay poblaciones, unas maneras de llamar a estos procesos de gentrificación de manera positiva. Entonces, Sí. a ver, la pregunta sería, entonces, ¿gentrificar puede ser bueno o es forzosamente malo? Ese es un tema súper delicado. Incluso las propias agencias inmobiliarias en varios países han hecho campañas para decir, no es tan mala la gentrificación. Aquí si hubieras invitado a alguien de la función pública encargada del centro histórico, por ejemplo,
Incluso el personal de la UNAM que trabaja en temas de recuperación de centros históricos, ellos niegan la gentrificación porque justamente tiene una carga política. Y cuando hablamos de gentrificación, es como renovación, embellecimiento, revitalización, rescate, rescate de barrio. Y entonces la perspectiva crítica debe decir, a ver, espérense, hay un fenómeno también que va de la mano, que es el desplazamiento, ¿no? Y entonces ahí es cuando se pone más delicada la cosa, cuando empiezas a generar desarraigo y a expulsar, que ahorita a la fecha hay muchísimas expulsiones en la zona centro de la ciudad. Entonces se ha vuelto un campo de batalla ese concepto prácticamente, ¿no? Yo también creo que es una digamos, como es esta cosa como de Scooby-Doo, que cuando le quitan la máscara al fantasma de la gentrificación, en realidad se llama capitalismo muy voraz, digamos, ¿no? Hay también los procesos son, digamos, como de reinvertir y todo el tiempo mantener un poco la industria de la construcción y la industria inmobiliaria andando, ¿no? Entonces, claro, un barrio como la del Valle, yo pienso, ayer fui a la del Valle, y entonces, digamos, todas las casas unifamiliares, de repente lo que conviene es tirarlas y tener departamentos de 5 o 6 pisos, ¿no? También hay un proceso como de crecer y de cambiar las estructuras, digamos, sociales. La gente que hablamos de gentrificación, por lo general hay como un límite, hay una reacción en contra porque es de, bueno, pero entonces, ¿qué quieren, no? Porque, claro, pues sí es cambiar el sistema, porque la gentrificación va de la mano, es el ciclo bueno, hay una primera fase donde pues, los grandes capitales se tienen que invertir, si no dejan de tener sentido, si se quedan en el mundo de las finanzas, y por lo general se han invertido hacia las periferias, ¿no? Se construye, inviertes tu dinero. Y después hay un ciclo de reinversión hacia el centro, una vez que justamente la infraestructura del centro de la ciudad empieza a ser más barato también, hacer esas reinversiones. Y no es una reinversión de un agente capitalista, es una reinversión de un montón de actores banqueros, empresarios inmobiliarios, gobiernos locales. Son procesos muy, muy amplios, ¿no? Sí. Y entonces sí, cuando hablamos de gentrificación, es decir, que la ciudad se ha vuelto una mercancía y donde el valor de cambio está por encima del valor de uso, ¿no? Nosotros en HIC, yo trabajé tiempo en la Coalición Internacional para el Hábitat, defendíamos modelos de precisamente cómo revitalizar, pero privilegiando el valor de uso, con por ejemplo, cooperativas de vivienda, sistemas de propiedad porque nos tenemos que ir, pero quiero regresar sobre esto justo después del corte. Sí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ahorita volvemos. Estamos de vuelta tratando de ver claro en los procesos de gentrificación actuales en la Ciudad de México y también en el mundo. Jerónimo, nos hablabas de que habías participado de algún modo en la Coalición Internacional para el Hábitat. Me imagino, o estabas también diciendo, que era una manera de que la gentrificación no fuera tan agresiva con la población local, no hubieran estos desplazamientos. ¿Iba por ahí? Lo que estaba tratando de explicar es que hay iniciativas, generalmente a través de figuras de propiedad social o común, como las cooperativas de vivienda, que logran poner un candado al mercado especulativo y al mercado del suelo, específicamente en zonas urbanas. Por ejemplo, en el centro histórico de Montevideo se recuperó, ahorita hay por lo menos 19 cooperativas de vivienda de propiedad social, en donde yo no puedo vender de manera privada, sí lo puedo devolver mi departamento a la cooperativa. Entonces es irle cerrando espacios al capital inmobiliario, es la única forma de frenar estos procesos. Y se puede rescatar centros históricos sin tener que apelar a los grandes capitales. En la Ciudad de México se optó por invitar al hombre más rico del país para revitalizar. Hay otras formas de hacer las cosas. Puede ser un error, por supuesto. ¿Tú conoces algún otro tipo de resistencia? No, en realidad no. Pero bueno, pero sí me parece interesante hablar de esto, que también o sea, los estados empujan un poco por particularizar, o sea, por hacer a los propietarios de tierras comunitarias propietarios comunes, ¿no? O sea, privados. Eso con el objetivo de, es mucho más fácil, digamos, pero pensemos en barrios de tierras ocupadas y tal. Y esto lo empuja el Banco Mundial desde los 70s, que te dan créditos para vivienda, pero solo si
los gobiernos locales dan títulos de propiedad. Porque claro, lo que empieza a suceder es que es mucho más fácil romper, como un inversionista, es mucho más fácil romper una estructura social si cada uno tiene si cada uno de los dueños es propietario privado, que si es una tierra comunitaria, ¿no? Entonces también hay una cosa como de particularizar. Lo que decía Jerónimo, que no puedes vender. En realidad hay algunos agentes inmobiliarios con los que he hablado que dicen que los vecinos rara vez están en contra de que se gentrifique, cuando son propietarios, que se gentrifique el barrio, porque aumenta la plusvalía, aumenta el valor de esos propios departamentos. Pero a ver, volvamos un poquito atrás. Tú mencionaste el 85, que representó una gran oportunidad de gentrificación en la Ciudad de México. Sí. Pero no es más bien exacto el momentum, o sea, un momento de atacar que había sido esperado. Digamos que estos rescates de centros históricos no es algo que está pasando a nivel mundial, esto de darle una marca turística a cada ciudad. Totalmente, definitivamente diría que el 85 es como la particularidad de la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que sí, pero digamos, me parece que el siglo XX más bien fue un siglo de suburbanización. O sea, las ciudades crecen de un núcleo pero los histórico se van en los suburbios. a expandirse. Definitivamente las clases altas lo que van haciendo, digamos, y se puede estudiar, pensar como barrios como primero La Juárez, ¿no? O sea, digamos, literalmente ver la fecha de planeación del barrio. La Juárez, Polanco, Las Lomas, Santa Fe, ¿no? Como una especie como de suburbanización, pues, alejamiento del centro. Y definitivamente un poco la tendencia ahora es regresar a los centros históricos por esta cosa que decía de las infraestructuras, de repente de una vida que depende mucho menos del coche, de una vida mucho más peatonal, mucho más, ¿no? Mucho más densa, pues, ¿no? Más cercana a servicios. Sí, parece lógico. Digo, el centro histórico, yo quisiera regresar casi, los procesos de gentrificación podrían venir desde la colonización, ¿no? Se sacó a todos los conquistadores, sacaron a todos los moradores del centro de la ciudad para poner sus construcciones y no podían entrar. Y han habido diferentes procesos, o sea, finalmente la población es muy móvil y como tú dices ahorita, bueno, se regresa como a volver a renovar y uno casi podría esperar que va a volver a expandirse esta ola de renovación. De hecho, tiene mucho sentido lo que mencionas, porque tiene que ver con procesos de colonización, de invasión, de lo que en Chicago, a principios del siglo XX, se formó en torno a la Escuela de Chicago, que le llaman ecología urbana, ¿no? De cómo las diferentes poblaciones de migrantes, Chicago es una ciudad de migrantes de todo el mundo, van generando barrios, invadiendo unos a otros y cambiando el valor de la propiedad. Pues es exactamente en esa línea donde hay que estudiarlo. Incluso se habla de los pioneros del proceso de gentrificación, ¿no? Ahí hay un debate. ¿Quiénes son los pioneros? Los artistas que se meten al barrio a hacer iniciativas divertidas, bonitas, tal. O yo pienso que el pionero, por lo general, es más bien los grupos inmobiliarios que ya van calculando, los bancos que van a dar crédito para que se y también el gobierno, ¿no? O sea, y la regularización, ese es un proceso importantísimo. Colonias como Santo Domingo, ¿no? Que es nuestra vecina de aquí de TV UNAM, pues es una colonia que ya es céntrica, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber ahí unas luchas muy fuertes y efectivamente a muchos vecinos en realidad también les conviene este proceso, sobre todo las rentas de estudiantes, etcétera, pero también empezamos a ver grandes inmobiliarias sobre Aztecas, que además de gentrificar con departamentos que valen hasta 2 millones de pesos, están rompiendo mantos acuíferos y violentando la vida de los vecinos, ¿no? Eso se va a ver cada vez más aquí en Aztecas y en los grandes ejes, proyectos inmobiliarios que compran grandes extensiones de terrenos de aquí de los Pedregales, ¿no? Y ahora hay este instrumento que están, digamos, que promovió Mancera, bueno, un poco de Ebrard, pero sobre todo Mancera, que se llaman los sistemas de actuación por cooperación, que básicamente un privado puede pedir que haya o sea, presentando unos proyectos, que se excluya una cierta zona de la ciudad para hacer un fideicomiso privado que decida sobre el destino, alejado o sea, el destino de esos territorios, alejado exento de los planes parciales delegacionales, o sea, de los usos de suelo
que están establecidos por la ley. Tiene más altura. Esos ¿no? ya son resquicios un poco legales, Sí, ¿no? Que pero se de van a repente, escarbar. de repente esos resquicios tienen 1.200 hectáreas del territorio urbano en las principales zonas, en la Cuauhtémoc. Sí, la tragedia es que necesitan agua, ¿no? Sí. Y necesitan espacio de Sí. circulación, Sí. aparte de todos los desplazamientos, punto que Sí. no hubiera nadie, nada Bueno, más no, y por que eso. de repente le estás entregando a la ciudad a intereses privados que no son auditables ni fiscalizables, y eso lo hace el Wow. gobierno de la Ciudad de México sin ningún tipo de Oye, estamos de hablando mucho herramienta. de la Ciudad de México, pero hay diferentes procesos de gentrificación dependiendo de la geografía. No sé si podemos ver qué pasa en Nueva York, en Chicago, en Europa, o incluso dentro de México. No sé si podemos pensar en procesos similares en San Miguel de Allende, Cancún. Seguro, sí, seguro. Las inversiones, yo lo que he estudiado mucho es el negocio inmobiliario. Y digamos, el negocio inmobiliario mueve el 15% del Producto Interno Bruto. Se jactan de dar empleo a 600,000 personas directa e indirectamente, que es Nada. el 1% de la población económica activa. O sea, en realidad Hay una desproporción. es una desproporción brutal. Y en donde más se invierte es en la Ciudad de México, o sea, los 5 estados que más invierte es la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Estado de México. Entonces, digamos, son realmente las ciudades más grandes y las ciudades más desarrolladas, y ese es el 65% de la inversión. Entonces, digamos, sí, definitivamente debe haber procesos en otras ciudades. Pienso en Mérida, por ejemplo, que ahora todo el mundo quiere irse a Mérida. Sí. Pero al final, digamos, lo que importa es un poco el valor el valor original de la tierra, ¿no? Sí, tal la vez centralidad. también como para la gente que nos escucha, pues ya van cambiando las modalidades financieras. Ahorita en México tenemos un instrumento nuevo que se llaman las fibras, que operan en todo el país, y son los fondos de inversión en bienes raíces, que es con lo que están construyendo todas estas grandes plazas. Por poner un ejemplo, el Reforma 222, ¿sí es 222? Sí, dos. Ese fue hecho con dinero que en realidad ya son totalmente especulativos. Las fibras cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y pues es realmente quien está haciendo nuestras ciudades ya es la especulación pura, ¿no? Y realmente estamos ya en una etapa pues bastante distinta a la que decíamos, por ejemplo, en París en el siglo XIX. Es el caso típico del barón Haussmann, que rehizo la ciudad precisamente en un contexto de muchas intensas luchas sociales. Y bueno, también hay quien lo analiza en términos de que fue una reinversión de capital, de excedentes de capital, que lo más fácil es meterlo a la ciudad, esos excedentes. ¿Qué hago con esto? Bueno, pues suburbanizo o rehago el centro de la ciudad, ¿no? Eso De se puede acuerdo. ver. Y el factor humano, o sea, los daños colaterales, me imagino, son muchísimo más a nivel poblacional, a nivel humano. ¿Qué otros daños hace la gentrificación que puedan pensar? Ya pensamos en problemas de agua, pensamos en desplazamientos. ¿Qué otras pérdidas? Principalmente el del desplazamiento es lo más grave. Se habla de pérdidas culturales también, de pérdidas identitarias. También. Puede ser. Oigan, ¿y creen que la gentrificación es un tema que debería de interesarnos a todos? Pues en el sentido en que digamos, en lo que decías, que se cambia el valor de uso por el valor de intercambio, ¿no? Que el valor de intercambio se vuelve el valor primordial de la vida humana, y de repente es un poco como, bueno, creo que es importante preguntarse si eso tiene sentido hoy. Yo creo que a todos, incluso a la gente que está aquí en el estudio con nosotros, es un tema, y a todos los que vivimos en ciudades, vemos los cambios cotidianos. Son muchos procesos los que ocurren, con razón mucha gente dice, a ver, pero no le pongamos gentrificación a todos, sino ya no nos entendemos. Es un proceso caótico, complejo. Todos los estudiantes en sociología, en geografía, tienen que meterse, porque en lo personal es lo que a mí me ayudó a seguir en el mundo académico. Cuando encuentras un concepto en donde hay disputas ideológicas y diferentes demostraciones y explicaciones científicas, es fascinante. Ahora, que la población tenga que adoptar un término que viene de otra realidad cultural, pues no forzosamente. Pero si empezamos a hablar a detalle, estamos hablando de que ya no es el señor de su tiendita, sino es una tienda, una cadena comercial, que ya no es el mercado público, sino que ahora nos ponen una tienda, un supermercado de estos que están que ya no es el cine pequeño, sino la megaplaza
No, pues finalmente quizás también es ver qué tipo de ciudad queremos y dónde queremos, qué tipo de costumbres y tenemos dentro de los barrios, qué cosas queremos consumir. Pues sigamos habitando esta ciudad, que es en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Saludos a los de las otras ciudades que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los dos por venir a este programa. Muchísimas gracias al equipo técnico. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de temas colaterales. En este caso, viene con Twitter. Muchos saludos, escríbanos.